estaremos platicando con Amílcar López, él es director de transporte de la Secretaría del Transporte. Tus dudas sobre esta ruta, sobre todo lo que tiene que ver con el macrobús, bueno, comunícate con nosotros al 33 18 80 76 41. Y más adelante estaremos platicando con el secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, sobre las medidas en el regreso a clases presenciales con la variante Omicron en el estado. Iniciamos. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Escucha Cara a Cara. Son las 9 de la mañana con 6 minutos. Esto es Cara a Cara. Gracias por preferirnos a través del 91.5 de FM del Cuadrante. Mi nombre es Laura Mora y como te lo comenté, estamos platicando sobre todo lo que se ha suscitado en torno a la eliminación de la ruta 380. ¿Cuáles serán las rutas alimentadoras que la suplirán? ¿Cómo nos ha ido con el macrobús en estos días? ¿Cuál es tu opinión? Me gustaría conocerla. 33 18 80 76 41. También estaremos platicando sobre la socialización. ¿Qué tanto conoces de mi macroperiférico? ¿Qué tanto te va a servir? Bueno, comunícate con nosotros. Y bueno, nuestros teléfonos 33 18 80 76 41, nuestro WhatsApp. Y nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok, también están a tu disposición. Solamente tienes que escribir @zona 3 noticias y estaremos ya comunicados perfectamente. Así que quédate con nosotros, temas de interés, y ya tenemos en la línea telefónica, y le agradezco muchísimo que tome nuestra llamada para aclarar todas estas dudas a Amílcar López, él es director de transporte de la Secretaría del Transporte. ¿Cómo estás, Amílcar? ¿Qué tal, Laura? Muy buenos días. Bien, gracias. Muchas gracias por tomar nuestra llamada, porque hay muchas dudas respecto a este inicio de mi macroperiférico y la ruta 380 y todo eso. Así que me gustaría que nos platicaras desde el principio, por favor, sobre mi macroperiférico, cuáles son las rutas que se eliminó, por qué se eliminó, con qué se va a suplir. Ok, mira, dentro del proyecto se contempla, digamos, la incorporación dentro del proyecto de 9 rutas. Entre ellas, claro que sí, destaca, digamos, por la mayor afluencia y la historia que tiene la ruta 380 y la ruta 380A. Hay otras rutas que también se incorporan en el proyecto, como la 619 roja, la 619 azul, la 78, 78C, la 320, digamos, todas las rutas, ¿no? La 368 Basilio Vadillo. Todas estas rutas se incorporan dentro del proyecto, y el proyecto se diseñó para que no se perdiera en absoluto nada de la cobertura de esta ruta, sino al contrario, que diéramos más posibilidades, digamos, de accesibilidad de permeabilidad a los usuarios del transporte público. Es así como, por ejemplo, para sustituir la ruta 380, se generaron 3 rutas troncales y una complementaria. Las 3 rutas troncales que ocupan principalmente, digamos, el recorrido que va desde la barranca de Huentitán al norte de la ciudad hasta la carretera Chapala Periférico al sur, y la ruta complementaria 1 está estas 2 puntas, pero pasando por el oriente de la ciudad, por donde actualmente recorre la ruta 380 en el oriente de la ciudad, en el periférico, entrando al municipio de Tonalá. Una pausa en esto, Amílcar, una pausa, por favor. Explícanos qué es una ruta complementaria y la otra que es ¿cómo me habías dicho? Se me fue la palabra. ¿Troncal? Troncal, perdón. Uh-huh. La ruta troncal son los autobuses articulados que ocupan principalmente pues las estaciones o la infraestructura que actualmente se está desarrollando con las 42 estaciones en los poco más de 41 kilómetros del corredor confinado. Ahí operan estas rutas troncales, que son con autobuses articulados, ¿vale? Entonces son autobuses de 18 metros, entrada a nivel, que nos permiten dar una mejor atención a la demanda de transporte público. Además tenemos rutas complementarias. ¿Qué son las rutas complementarias? Son rutas que pueden entrar a operar dentro de estos carriles exclusivos y utilizando las estaciones, pero también pueden salir y mezclarse en el tránsito mixto.
Es así como la ruta complementaria 01 va a poder entrar al corredor en la parte sur, llegar a la estación de Periférico Chapala, pero también va a poder recorrer todo, digamos, el tramo oriente del periférico, que actualmente también ya cubre 380, no perdemos nada de cobertura, y llegar hasta la parte norte en la estación Barranca de Huantitán para incorporarse, o para que los usuarios se puedan incorporar a la ruta troncal. Y hay que destacar que entre las rutas troncales y complementarias, porque además existen otras dos rutas complementarias, el transbordo es cero, es sin costo. Esto permite que los usuarios que actualmente utilizan la 380 y algunas otras rutas puedan utilizar esas rutas complementarias y troncales para poder llegar a su destino sin un incremento en el costo. Ok. Entonces, sí habrá una ruta que llegue a Tonalá, porque era una de las principales quejas que había, que terminaba en Avenida Artesanos y ya no había alguna ruta que ingresara más allá. Sí, o sea, desde el planteamiento del proyecto y desde su primera socialización del proyecto, esta ruta estaba contemplada, está contemplada dentro de la flota complementaria y siempre se había considerado como, pues vamos a decirlo así, el cierre del circuito de periférico y con la posibilidad de generar transbordo cero para no afectar a los usuarios de esta principal arteria de la ciudad. Ahora también hay comentarios respecto a los costos, que antes con una sola ruta de camión podían llegar a su destino, que ahora a través de estos cambios va a afectar su economía porque les va a salir más caro pagar mi macro y además otro tipo de transporte. Mira, dentro del esquema también tenemos otras 3 rutas complementarias y tenemos otras 7 rutas alimentadoras. Entre las rutas complementarias y las troncales el transbordo es cero. Pero, por ejemplo, hay enormes beneficios, sobre todo para la parte sur de la ciudad, que los usuarios que vienen de Tlajomulco, que antes utilizaban, por ejemplo, la ruta 619 azul o la 619 roja, y que si después querían abordar la ruta 380, pues tenían que volver a pagar la tarifa completa. Sin embargo, ahora con el sistema, el transbordo entre alimentación y troncal es al 50%, entonces al contrario, habrá usuarios que se vean muy beneficiados por un recorte, digamos, en sus costos debido a este esquema de transporte. ¿Cada cuánto tiempo están pasando este transporte, ya sea troncal o sea complementario? Digamos, los intervalos de paso en el corredor, por así decirlo, entre troncales y complementarias, en el horario pico, podemos tener una unidad pasando cada minuto. Y entre las troncales va a ser de 3 minutos. Esto debido a que tener una infraestructura dedicada al 100%, nos va a permitir que no solo los tiempos de viaje, como lo vimos la semana pasada, donde de punta a punta del corredor troncal el tiempo de viaje fue de 1 hora 23 minutos, cuando antes se podía desarrollar hasta 2 horas y media, sino que nos permite poder mantener una frecuencia estable debido a que pues el transporte público no convivirá con el tránsito normal, ¿no? Entonces, es una de las enormes ventajas que nos entrega este proyecto. ¿Se hizo socialización con todos los usuarios? Bueno, obviamente no con todos, pero ¿se hizo una media? Mira, los procesos de socialización comenzaron desde el día de ayer y se está permeando tanto en las rutas que digamos que se sumarán al proyecto, estas 9 rutas de las que se platicaba, además como en los puntos de mayor atracción de demanda que tiene el proyecto. Este proceso de socialización se mantendrá de aquí hasta su puesta en operación y que no solo será con información acerca de la operación de las rutas de transporte, sino también de dotación de tarjetas, ya debido a que la única forma de ingresar a las rutas troncales o a las estaciones será a través del uso de la tarjeta, que dentro de las estaciones tendremos máquinas de venta y recarga de tarjetas que permitirán poder hacer estas actividades por parte de los usuarios. ¿Se estarán regalando tarjetas? Así es, se prevé una dotación de cerca de 100,000 tarjetas antes del arranque del proyecto y otras 100,000 a partir de su arranque. Recordar que nosotros estamos planteando que tendremos cerca de 302,000 usuarios y que el uso de la tarjeta ya al cierre del año llegó a un 35%, entonces esta cantidad de tarjetas será más que sobrada para poder abastecer a todos los usuarios del sistema.
¿Qué es lo que se requiere para adquirir esta tarjeta gratuita? Únicamente se pide una identificación para anotar el nombre de la persona, se anota el ID de la tarjeta de recaudo y un número telefónico y la firma. Esto principalmente para mantener un registro e intentar, pues en la manera de lo posible, no duplicar en la entrega de las tarjetas, para que obviamente pues promedien en todos los usuarios. Pero es acercarse con las personas de socialización. También al arranque del proyecto vamos a estar entregando una dotación importante de tarjetas para que todos los usuarios tengan disponibilidad de ellas. Aquí nos están preguntando, Antonio dice qué pasará con la ruta 368 que venía desde la colonia Jalisco más allá y llevaba hasta el Trompo Mágico. Esa ruta se convierte en una ruta alimentadora que podrá llegar a Barranca de Huentitán y poder hacer el transbordo. La ruta 3, bueno, no, antes se conocía como 368 Basilio Vadillo, y también existe otras rutas alimentadoras que podrán llegar tanto al Trompo Mágico y que generamos una ruta alimentadora nueva que será desde el centro universitario hasta la estación Acueducto, pasando por Avenida Aviación. Preguntan acerca de operativos, que si habrá operativos en el periférico, ya que dicen que es muy molesto ver a gente gandalla invadiendo el carril del peribús, y eso es cierto, en cualquier... Sí, se prevén operativos, es algo que al inicio de la operación del macrobús Calzada era algo habitual. Creo que también es un proceso de adaptación, pero sí habrá operativos que ya están desde este momento que estamos realizando las pruebas preoperativas. Ya hay operativos específicos. Recordar que la invasión al carril representa una sanción de entre 150 a 200 sumas, que no es un tema recaudatorio, sino es un tema más de seguridad, tanto para los usuarios del transporte público como para los mismos automovilistas, ¿no? El respetar estos carriles donde circulan unidades que, si bien tienen la más alta tecnología y mecanismos de seguridad, pues son unidades de un gran calado y que transportan a cientos de personas cada una. Están ubicados en algunos puntos específicos para estar dando información acerca de este macroperiférico, dónde estarán las estaciones y todo esto. Sí, las diferentes cuadrillas de socialización se ubican en los diferentes puntos, digamos, de mayor demanda, dentro de las rutas, digamos, dentro de la circulación de las rutas actuales, ¿no? Entonces, tenemos identificados más de 35 puntos en los cuales estos equipos de socialización estarán rotando para intentar comunicar a la gran totalidad de usuarios el nuevo comportamiento que tendrá este proyecto y las rutas. Esto será de aquí hasta el arranque del proyecto, que se calcula será en la segunda quincena de enero. Serán entonces, o son 42 estaciones las que estará recorriendo este macroperiférico. Así es, 42 estaciones sobre los más de 41 kilómetros de carril confinado, pero que pues, además tenemos una cobertura muy importante, tanto con las rutas complementarias que tocarán puntos importantes de la ciudad, como la parte oriente. Hay una ruta complementaria que viene desde la estación Chapalita-In, que prácticamente es periférico y Guadalupe, y que recorre todo el corredor y hacia el sur, hacia la carretera de Chapala, y que después llega hasta la central de autobuses nueva. Esa es otra ruta de las complementarias que también dará una buena atención. Y la complementaria 2, que también viene desde Barranca de Huentitán hasta la estación Chapala-Itaín, pero saliendo de periférico y cubriendo la zona de Aviación y Avenida México en el poniente. Bueno, y también cabe señalar que la tarjeta que se está dando sirve tanto para mi bici, para mi macro, mi transporte y mi tren. Así es. Las tarjetas, la ciudadanía que ya cuente hoy con su tarjeta, esa tarjeta seguirá siendo vigente y seguirá funcionando ahora en mi macro periférico, al igual que en toda la red de transporte público, y las nuevas que se están dotando igual. Recordar que nada más que para que la tarjeta pueda ser utilizada en mi bici, bueno, se tiene que ir a las oficinas a activarse, pero es susceptible que la tarjeta que actualmente tienen o las que se están entregando se puedan ocupar también en mi bici, así como en todo el sistema de transporte público. Preguntan que los niños cómo van a pagar. Los niños tienen prácticamente la misma estructura, también tienen su tarjeta preferencial,
de la misma manera que actualmente en todo el sistema de transporte. Perfecto. También nos pregunta 9184, ¿por qué utilizan microbuses en el macrobús y no meten completos? Y bueno, pues es una pregunta. Sí, son las unidades duales, que son estas unidades de 12 metros que las utilizamos en los carriles para que puedan salir del carril y puedan circular también en las demás avenidas. Por eso se utilizan este tipo de unidades. Si sacamos una unidad articulada, pues prácticamente que sería imposible que pudiera circular en vialidades, digamos, de menores dimensiones, ¿no? Por eso se utilizan para disminuir el número de transbordos y aumentar la accesibilidad al sistema. ¿Por qué no completan los 3 vagones de la línea 1 del tren ligero? También pregunta por acá. Mira, ese es un tema que no me compete a mí como dirección, que es del CITEUR, del Sistema de Tren Eléctrico Urbano, pero nos imaginamos es un tema más de atención a la demanda y de operación, ¿no? Pero ese tema sí compete un poco más a CITEUR. Perfecto. ¿Qué costo tendrán las rutas alimentadoras del macroperiférico? El costo será el mismo, la tarifa no tiene ninguna modificación, 9.50, y el transbordo entre alimentadoras y troncales o complementarias es al 50%, y entre troncales y complementarias es de 0 transbordo. Aquí nos comenta Hugo, te voy a leer textual el mensaje. Dice que vayas a ver la ruta T02, antes 808 fue la primera que inició con el modelo ruta empresa. Hoy las alcancías hechas por niños, hoy las alcancías no sirven, no dan boleto, no sirven para pagar la tarjeta, el chofer te pide el dinero en mano y de 10 o no, 9.50, no pasan un intervalo constante, toman la ruta o recorrido que quieren y pasan hasta 3 camiones juntos robándose el pasaje. Al inicio hasta pantallas traían y hoy se van deshaciendo los camiones. Sí, la Troncal 2 o el Troncal Artesanos, que sí lo conocemos y que agradecemos el mensaje hoy, que tomaremos las medidas al respecto. La Troncal 2 Artesanos efectivamente fue una de las primeras rutas que se añadió al esquema de ruta empresa, y por eso es importante algo que comentó Hugo, el poder generar infraestructura dedicada al transporte público. De repente los intervalos de paso se pueden llegar a complicar y es por la misma congestión de las vías y de las calles donde el transporte público también tiene que circular y tiene que convivir. Hay ocasiones en que por más que intentamos mantener el intervalo de salida, pues en la congestión las unidades se pueden llegar a juntar. Por eso es importante la inversión en infraestructura de transporte que permita regular intervalos y reducir tiempos, no solo tiempos de traslado, sino tiempos de espera, que esa es una de las enormes bondades también de mi macro periférico. También hace otra observación respecto a las tiendas que prestan el servicio de recargar las tarjetas, que generalmente no lo hacen porque no tienen sistema, y en los camiones que supuestamente recargan tampoco lo hacen. Mira, ojalá que nos pueda pasar a mayor detalle cuáles son estas tiendas. Nosotros tenemos un proceso, y lo puedo decir así, con tiendas OXXO, que es nuestra principal red de recarga, que hoy por hoy ya recarga casi el 50% del uso de la tarjeta. O sea, eso es algo muy importante que destacar como un punto de éxito. El segundo lugar donde más recarga hay es en las estaciones del tren, y el tercero en el macro. Donde pues bueno, en estas tiendas se mantienen más de 900 puntos activos todos los días, lo cual nosotros supervisamos a través del sistema. Y también recordar que no en todas las unidades de transporte se puede recargar a bordo, solo en 2.200 unidades de las más de 4.800 que se encuentran en circulación son en las que se pueden recargar a bordo y que tienen el distintivo de posibilidad de recargar antes de acceder a la unidad. Bueno, tenemos otro comentario. Este es un mensaje de voz, lo comparto. Es de Edgar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Edgar Basulto. Una pregunta que me bota un poquito respecto a la operación de la línea que va a estar en el periférico. En caso de un accidente y que en este accidente los vehículos que hayan intervenido en el accidente invadan los carriles del macroperiférico, ¿cómo tienen considerado no bloquear el servicio? Porque recordemos que ha pasado mucho que tanto en el tren ligero como en otros lugares, cuando ha habido accidentes, se bloquea el tren por lapsos de tiempo en lo que se resuelve el incidente.
¿qué tipo de programa o qué tipo de situaciones van a ellos contemplando para una situación así? Ya que las líneas alimentadoras nomás van a alimentar el macro, pero el macro va a ser la única forma de moverse. Entonces, donde se bloquee el macro, ¿qué va a hacer toda esta gente ese tiempo? O sea, van a llegar tarde a sus trabajos, no van a poder llegar a su destino porque la línea no va a estar trabajando. O sea, sí están considerando, sí están tomando en cuenta estos factores, porque recordémonos que en periférico circula mucho vehículo de carga pesada. Bueno, es parte de su comentario que está un poco extenso. Una de las enormes ventajas que tienen los sistemas, este tipo de sistemas que se implementan, lo podemos ver en la calzada, es que tienen una enorme flexibilidad para su operación. Número uno, tendremos un operativo constante de supervisión y de atención a incidentes sobre el periférico en conjunto de la Secretaría de Transporte con, digamos, los diferentes elementos y grupos de supervisión y de operación al tránsito y vialidad. Eso es número uno. O sea, igual que en la calzada, la prioridad número uno ahora en la vía va a ser mantener el carril libre de cualquier incidente. Ahora, tenemos conocimiento y sabemos del enorme flujo de carga que se genera. En dado caso de una invasión a carril, la gran ventaja del sistema BRT es que la flexibilidad de las unidades permite que puedan salir del carril como de repente pasa en la calzada, obviamente con todo un protocolo alrededor que se genera a través de los manuales de manejo de contingencias que tienen los sistemas y poder, digamos, pasar o brincar estas invasiones a carril que se pueden generar. La infraestructura además tendrá ciertos puntos en los cuales permite a las unidades poder salir del carril para sobrepasar en dado caso de una invasión. Y como tercer punto, pues bueno, todas las unidades cuentan con un monitoreo en tiempo real, con sistemas de alerta bidireccionales, es decir, el conductor cuando encuentre el bloqueo del carril puede avisar al centro de monitoreo y estos podrán realizar todas las maniobras adecuadas para que en ningún momento se llegue a parar la operación. Y ya en dado caso que sea un caso extremo, pues bueno, se cuentan con retornos operacionales y formas de poder mantener la operación al 100% del carril. Muy parecido a lo que pasa en calzada, donde pues prácticamente nunca se ha detenido el servicio o ha sido por cuestiones de minutos exclusivamente para liberar carriles, ¿no? Pero eso nos permite también un sistema como estos. Y bueno, ya prácticamente tenemos que despedir la entrevista, no más me quedo con esta pregunta. Dice, ¿por qué no hacer el peribús hasta Tonalá y voy pasando por Periférico y Artesanos? Y la verdad va a ser muy complicado el tráfico en esa zona con el retorno de las unidades de los macros. ¿Por qué no se desarrolló el proyecto? O sea, número uno, la capacidad de la vía, hay que decirlo, la capacidad de la vía se empieza a limitar desde ese punto hacia el oriente de la ciudad. Sin embargo, hay proyectos que se desarrolló ya digamos, una parte del proyecto a nivel de anteproyecto ejecutivo, donde ya se contemplaban cerca de 7 estaciones, si mal no recuerdo, en los 106 kilómetros, pero que se tienen que hacer adecuaciones a la vía. De todas formas, el sistema mejorará sus condiciones de operación en esta zona oriente de la ciudad, debido a que tendremos más unidades de mejor tecnología, con mejores características, unidades nuevas, que estarán cubriendo esa zona. Y bueno, pues al automovilista que está mandando el reporte, que muy seguramente no usa el sistema, decirle que pues también esto genera un ordenamiento en la vía y en la circulación, no solo del transporte público, sino del transporte de carga y de los demás usuarios de la vía. Perfecto, pues nos quedan algunas preguntas, pero esperamos poder volver a platicar contigo. Claro que sí, Laura, aquí atentos y a su disposición. Muchísimas gracias. Él es Amílcar Arnoldo López Cepeda, director general de Transporte Público del Estado. Vamos a la pausa, regresamos. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 33 18 80 70. Cara a cara. La entrevista. Son las 9 de la mañana con 34 minutos. Esto es Cara a Cara. La invitación a que te pongas en comunicación con nosotros a través de nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. Y ya el regreso a clases después de este periodo vacacional por las fiestas navideñas y cierre de año. Bueno, se inició a partir de ayer y fueron las clases a distancia. Esto será hasta el 14 de enero y el regreso
a las presenciales será a partir del 17. Tenemos en la línea telefónica a Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación del Estado. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Qué gusto saludarte. Estimada Laura, un gusto como siempre, igualmente. Feliz año. Feliz año. Ya estamos de regreso nuevamente a las actividades y bueno, inevitablemente el regreso a clases. Así es. Pero ¿qué te parece si escuchamos lo que hoy se dijo en la mañana respecto a la vacuna Moderna que se aplicará en 16 entidades federativas, según lo informó esta mañana el secretario de Salud, Jorge Alcocer? Perfecto. El sábado 8 de enero de este año y que cubre el estimativo de 2.7 millones de personas y se va a hacer de acuerdo a la logística convocatoria sumada a la de salud por la Secretaría de Educación Pública y se arrancará en 16 entidades federativas con el primer embarque que es de 1.27 millones y el segundo que viene 5 días después de la vacuna Moderna con 16 entidades restantes en este embarque. Bueno, pues ahí está lo que se dijo esta mañana en la mañanera por parte del secretario de Salud, Jorge Alcocer, y estas 16 entidades. Y la primera pregunta es, ¿sabes tú si está considerado Jalisco para la aplicación de estas vacunas de refuerzo contra el COVID para maestros? No lo han definido, Laura, y nosotros hemos estado insistiendo mucho desde, no de ahorita, desde hace varias semanas, meses diría yo, de la importancia de reforzar la vacuna CanSino que ya recibieron los maestros. Este fin de semana estuvimos hablando directamente con la Secretaría y nos aseguraban que iban a intentar que Jalisco estuviera entre los primeros. Por supuesto, nosotros estamos pidiéndolo de manera muy firme porque me parece que corresponde, es un tema de corresponsabilidad a toda la disposición que han tenido los maestros de estar en las aulas. Jalisco es el estado que más presencialidad tiene. Recordará, Laura, que cerramos el semestre pasado, por decirlo de alguna manera, con 6 semanas continuas, con una asistencia completa, plena, con el 99% de las escuelas abiertas, con una asistencia que ya la tenemos confirmada por calificaciones, por el último proceso de evaluación, que está cercana al 96%. Y bueno, lo que necesitamos es que a la brevedad los maestros puedan estar vacunados. La información que tenemos es la que se dio esta mañana. Justo hoy estamos haciendo las gestiones para asesorarnos que estamos en el primer bloque de entrega de vacunas. ¿Saben cuáles son los puntos por los cuales se están considerando solamente de momento 16 entidades? Bueno, yo supongo que es una situación de la logística por parte de ellos. Y si así fuera, pues entiende, pero nosotros hemos insistido mucho al gobierno federal que tenemos un sistema de aplicación muy ágil, que estamos preparados, lo hemos solicitado por escrito, insisto, desde hace varios meses atrás, y ojalá que sí se considere esa posibilidad. Vamos a estar muy atentos en la confirmación y después en la comunicación con nuestros compañeros maestros y personal de apoyo docente, porque hay que recordar que se vacuna a todo el personal que trabaja en una escuela, independientemente de la función que realiza en la institución. Entonces, eso suma alrededor de 161,000 personas y pues, insisto, nos gustaría que estén protegidos cuanto antes. Ya se había anunciado que el regreso a clases en este mes sería de manera virtual y poco a poco y así se regresaría hasta el 17 de manera presencial. ¿Sigue en pie todo esto conforme a la nueva variante de Omicron? Sí, Laura, fíjate que pues cada vez aprendemos más del comportamiento de la enfermedad y de la propagación independientemente de la variante y cuando los alumnos están en general la población estudiantil, que no es breve, ¿verdad? Que estamos hablando de, en el caso de educación básica, de 1.6 millones de niños, si le agregamos los de prepa, los de media superior, estamos hablando de 2 millones, y solo tuvimos en las últimas semanas aproximadamente una decena en promedio por semana de niños infectados detectados en las escuelas. Y en los hospitales, que siempre el número es mayor, porque las instituciones de salud evidentemente reciben a los niños que son detectados por sus padres de familia en este primer filtro sanitario que se hace antes de enviarlos a la escuela. También ese número ha ido a la baja, ya no supera los 80 infectados, y en ese sentido comprobamos que la escuela se mantiene como un lugar seguro. Si comparamos, por ejemplo,
aumento de la propagación en el rango de edad de 0 a 14 y de 15 a 18, vemos que en las vacaciones de verano se subió significativamente. Y vimos en estas 2 semanas que ya también dio una señal de un ligero incremento, porque pues es natural, ¿no? Las disposiciones, los hábitos que sabemos que nos mantienen protegidos contra el COVID, a veces desaparecen cuando estamos en una reunión familiar o cuando vamos a una posada o cuando salimos de vacaciones. Estas 2 semanas precisamente la Mesa de Salud y la de Educación las consideraron oportunas, como bien lo refieres, antes de la presencia de Omicron. Hoy lo reiteramos, hay que ver exactamente cómo se propaga, no solo en Jalisco, en México, sino en el mundo, los países que nos llevan varias semanas de ventaja donde apareció esta variante. Hemos monitoreado los que tienen escuelas abiertas y se mantienen también las escuelas seguras. Es cierto que es más contagioso, pero una vez que se detecta al niño y se le da la atención adecuada y sobre todo se evita que vaya a la escuela, por eso la importancia del filtro en el hogar, permite que varias decenas o cientos de niños de esa misma escuela puedan seguir con clases presenciales, que es lo que estamos anhelando. El plan es que el 17 de este mes, el 7 de enero, regresemos a la presencialidad completa. Sin embargo, lo decía ayer el gobernador, el día 14 estamos citados a la Mesa de Salud, pues para poder corroborar esa decisión si los datos son favorables. Pues sí, es muy importante estar muy al pendiente de lo que suceda con esta variante, si habrá que tomar otro tipo de medidas, pero como ya lo hemos venido dando a conocer, sí es más contagiosa, pero tiene menos efectos letales, por decirlo de esta manera. Entonces, nada más es cuestión de seguir con los mismos protocolos que hemos tenido durante 2 años. Así es, porque además, Laura, son igualmente efectivos independientemente de la variable, sigue siendo una propagación aérea. Es cierto que hoy estamos ya en invierno, afortunadamente no ha sido tan crudo como otros años, también eso se dio cuando se decide que estas 15 días no se iba a tener presencialidad, previendo que las temperaturas pudieran descender, y cuando descienden mucho, pues evidentemente tendemos a cerrar las ventanas para mantenernos con el calor dentro de un aula, y eso no es deseable porque no circula el aire, y lo que necesitamos es que el aire circule. También ya está muy estudiado que cuando hay buena circulación de aire y no nos quitamos el cubreboca, aunque haya alguna gente infectada cercana, el riesgo es menor, pero se incrementa drásticamente, evidentemente, si cerramos las ventanas y puertas. Ahora bien, ya cuando ya se regresó a la presencialidad, ¿se ha visto algún cambio en el desarrollo o en el aprovechamiento académico en los niños? Sí, por supuesto, Laura. De hecho, esa es la principal razón por la que nosotros, la presencialidad, siento que aprendimos muchísimo durante la emergencia sanitaria. Hay que reconocer que tanto familias como maestros hicieron un esfuerzo muy grande para adquirir otras habilidades, comprar tecnología, pagar una cuenta de internet y demás. Y eso es evidente. Nosotros tenemos verificado por las encuestas que hacemos en las distintas 13,000 escuelas que se operan en Jalisco. Juan Carlos, estamos teniendo problemas con la comunicación, nos estás moviendo el teléfono o algo, pero se pierde un poco. A ver, déjame cambio de ubicación. Les decía que hemos crecido mucho en el aprovechamiento digital, pasamos del 23 al 82% de conectividad en los hogares para conectarse con sus maestros o con la escuela, y eso también no lo queremos perder. Entonces, estas 2 semanas nos han servido mucho para reforzar el crecimiento que habíamos tenido en temas de uso de tecnología y en las habilidades que se generan cuando uno estudia a la distancia, cuando se genera un autoestudio. Hay estados que no estarán regresando a clases. ¿Sabes cuáles son los motivos? Mira, no con exactitud, pero sí por comunicación con algunos colegas de otros estados. Francamente, Jalisco es un estado que se utiliza de referencia. Afortunadamente, muchos compañeros nos tienen la confianza para hacernos consultas, para conversar sobre estos temas. Y te podría decir que el razonamiento que Jalisco le compartió a muchos estados iba en este sentido. Un acto de prudencia después de un periodo vacacional, se confirma con la aparición de la nueva variante, y muy importante decir incluso que esos estados, los 20 estados que señalan que regresan a clase, ellos le llaman regresar a clase a lo que nosotros hicimos hace más de 6 meses. Es decir, eso, yo diría que hasta más, tal vez un año atrás, cuando están hablando ellos de grupos de seguimiento académico, están hablando de
de clases híbridas, están hablando de abrir las escuelas. En Jalisco prácticamente las escuelas han permanecido abiertas ya desde hace más de un ciclo escolar, con actividades presenciales muy intensas, al ritmo que ya por 6 semanas tuvimos una cierta normalidad, ¿no?, con escuelas completas, salvo excepciones, escuelas muy grandes de grupos numerosos. Entonces, esta es una realidad, y es una realidad que vale la pena decirla ahora, porque es un reconocimiento a nuestra comunidad educativa y a nuestros padres de familia. Hoy, me ha dado mucho gusto ayer y hoy, estar verificando clases a distancia o clases con modalidades muy variadas. Se están dando grupos de seguimiento académico aquí en Jalisco en estas semanas, está previsto, es decir, regresamos no a cerrar las escuelas, sino que regresamos a unas modalidades a las que ya estamos acostumbrados y que nos sirven como recursos, por si en algún momento, que ojalá no sea así, surge alguna otra complicación de salud y tuviéramos que regresarnos a los hogares. Hoy es un acto previsto, estaba planeado, es un acto de prudencia y de verdad que anhelamos estar ya nuevamente en las escuelas este 17. Y bueno, como lo comentábamos ya, ¿no? Esto también facilita el aprovechamiento de los niños al estar ya en la escuela e interactuando con sus compañeros, porque también, además de que es más cansado para los padres de familia, para los niños es mucho más difícil estar tomando clases a distancia. Sí, para los maestros también implica más trabajo, horarios más extendidos, preparar distintas metodologías de clase, porque algunos niños eran atendidos a la distancia, otros con tecnología, otros sin tecnología, y la verdad es que estamos ya con una captura del 98% del último periodo de evaluación de diciembre, y vemos y confirmamos lo que hemos medido ya a través de otros instrumentos, que afortunadamente el deterioro, digamos, la pérdida de ciertas habilidades o conocimientos o logro académico no es tan crítico como supuso en algún tiempo. Estoy hablando de la generalidad. Por supuesto que hay grupos, poblaciones que le han batallado mucho y que sin duda pues se requieren estrategias muy puntuales para regularizarlos. Sí hay muchos niños a regularizar, pero en bloque, es decir, en promedio, así como hay niños por regularizar, hay otros niños que han adquirido y jóvenes que han adquirido avances o aprovechamientos superiores a los que habían manifestado anteriormente. El promedio es muy similar al del pasado, pero lo más importante, Laura, es que estamos midiendo esto, estamos haciendo consciente a nuestros compañeros docentes, estamos provocando capacitaciones, acabamos de tener antes de que termine el año un congreso internacional muy importante en el que tuvimos 1 millón de conexiones. El magisterio de Jalisco está muy enfocado en adaptarse a este nuevo cambio de época desde el punto de vista educativo. El COVID solo vino a decantar una necesidad que era ya no contenible, que es el de podernos preparar a atender a niños y jóvenes que ya están teniendo otro tipo de experiencias en cómo adquieren su instrucción e información, que no tuvimos ni tú ni yo, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, en buena medida por la tecnología y por la facilidad de acceder a información, no a educación, a instrucción, información, pero eso sin duda cambia las aulas. Ya unas aulas en secundaria son muy distintas a 10 años atrás por la información que tienen los alumnos, no digamos más décadas hacia el pasado. Entonces es muy interesante lo que se está viviendo en el mundo y se está viviendo en Jalisco para poder aprovechar esta situación pues que nadie buscaba ni nadie esperaba hace un par de años, pero que nos ha permitido probarnos que tenemos una capacidad de adaptación muy buena como sistema educativo en Jalisco. Y bueno, otro de los asuntos que se estaba arreglando, solucionando para el regreso a clases desde la vez anterior eran las escuelas, el vandalismo que había dejado escuelas en situación bastante precaria. ¿Cómo va con eso? Pues vamos bien, Laura, por 2 razones. La más importante es que se ha disminuido drásticamente el robo y vandalismo. Llegamos a tener en el año que concluyó alrededor de hasta 3 incidentes por día. Eso hizo que en algún momento tuviéramos hasta 400 escuelas afectadas con 700 incidentes. Hoy estamos teniendo menos de 0.3 casos por día. En las vacaciones, evidentemente, lamentablemente se incrementa un poco,
pero de esas 400 escuelas ya solo estamos operando unas 40 por aproximadamente para terminar, pero ya hemos hecho varios cientos de remodelaciones que nos han permitido tener abiertas el 99.3, si mal no recuerdo, de escuelas de nuestro sistema. En estos días, en estos 15 días precisamente estamos aprovechando para atender esas escuelas que nos hacen falta y también atender en las escuelas que, pues aunque son menos, pero todavía nos siguen maltratando. De hecho, nos comenta por acá Ricardo, dice que es importante que acudan al jardín José González Torres porque no tienen luz ni agua y esto está en la colonia panorámica de Tonalá, no hay estos servicios en el jardín de niños y que es importante para que se laven las manos y tengan los cuidados necesarios. Si nos hacen llegar la información de la persona que lo reporta, nos comunicamos con él con todo gusto. Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar, Juan Carlos? Pues además de reconocerle a toda la comunidad educativa el esfuerzo que están haciendo, animarlos a tener un excelente año. Laura, la verdad que entusiasma mucho ver cómo hoy los niños están estudiando en casa, la habilidad que han adquirido. Yo ahorita estaba presenciando una clase virtual, sin duda nos va a ayudar mucho una vez que la necesidad de formación a los niños en este mundo muy cambiante, pues es justo eso. Lo mejor que podemos hacer es prepararlos para el cambio. Así es que con este esfuerzo que estamos haciendo, que como bien lo decías, mucho se recarga en los papás, el bien vale la pena. Bueno, tenemos otro reporte. Este es de la Escuela Rosario Castellanos, Urbana 476, ubicada en la calle Pigmenio Preciado. Dice, solicitamos su apoyo para que nos hagan el favor de hacer público que la Secretaría nos repare una barda perimetral que se ha reportado desde hace aproximadamente 5 años. Se está cayendo, los salones no tienen suficiente luz y los pisos ya tienen más de 25 años, están rotos, ocasionando que los niños seguido tropiecen y así están asistiendo a clases. Con todo gusto revisamos la situación que reporta Laura. Ok, y por acá dice Laura, los maestros tienen que hacer guardias para recibir a los niños con dudas o sospechas, me imagino, de algún contagio. No, con dudas de académicas, sí. Seguramente. Sí, efectivamente, Laura, en estos 15 días cada escuela pudo organizarse para trabajar a la distancia. Lo más común, sobre todo para las personas que tienen acceso a la tecnología, es que se hace por vías electrónicas, pero algunas escuelas donde sus comunidades educativas tienen para poder tener conectividad, entonces se organizan con asistencia moderada a través de asesorías, ya sea individuales o grupales, o de entrega de tareas o encargos físicamente a través de fotocopias, revisión de libros, etcétera. Entonces sí hay guardias, las escuelas se pueden abrir sin mayor problema, se pueden atender alumnos, no en clase completa, como lo hemos referido, porque estamos en este periodo de 15 días a la distancia, pero sí es un recurso para fortalecer el aprendizaje en estos 15 días. Bueno, tengo también por acá que comentan que en la escuela Alfred Nobel, aquí en el fraccionamiento Colón, hace años que se carecen de maestros. Mi hija acaba de dar sus prácticas de pedagogía, cubriendo a la maestra de 5º año y 6º, están desde hace años sin maestro. Pues extraño el caso, pero lo revisamos con todo gusto personal. Bueno, también nos llegó un reporte, pero no lo encuentro, que tiene que ver con un maestro que está pues teniendo conductas indebidas. ¿Esto cómo lo manejan ustedes? ¿Cómo se reporta? Directamente a la secretaría o a la escuela. En la escuela, el director, y hay todo un protocolo, una normativa, estamos obligados a ir reportando a nuestros superiores cualquier denuncia de una situación irregular en una escuela. Del director pasa al supervisor, si hay jefe de sector, al jefe de sector, y si no, directamente al director de nivel aquí en la secretaría. Y se deriva a el órgano de control interno o al área jurídica, o incluso se denuncia, si fuera el caso, a la fiscalía. Entonces, con todo gusto podemos enviar a establecer contacto con la persona que denuncia, también si nos comparten su información de contacto.
Bueno, de hecho ya lo encontré, tengo aquí su nombre y da el nombre del profesor. Lo que él dice es que eso dice sobre mi asunto conocido sobre mi denuncia de un acoso de un maestro y posterior acoso laboral hacia un servidor. Da el nombre, te paso el teléfono y todo para darle Claro que sí, seguimiento, con todo gusto. porque pues son situaciones muy, muy delicadas y es importante que estén enterados qué es lo que procede, ¿no? Por supuesto. Fíjate, Laura, que esa es una situación que hace 3 años nos enfocamos mucho a atender, no solo por el cumplimiento de nuevas normatividades más estrictas que protegen a los niños y a los jóvenes, pero también en el tema de la relación entre los profesionales de la educación, los maestros, el director, los supervisores, y si bien ha habido una disminución significativa, estamos con una política de cero tolerancia a actitudes inadecuadas. Sí encontrarán de nuestra parte los maestros apoyo, la posibilidad de tener pues un proceso, audiencia, independencia de las decisiones. Hay que recordar que hoy el órgano interno de la Secretaría, nuestra Contraloría, digamos, de la Secretaría, depende directamente de la Contraloría del Estado. Entonces hay una independencia en la investigación y la verdad es que es un tema formativo. O sea, somos una organización muy grande, estamos hablando de más de 80,000 maestros de instituciones públicas, de 20,000 de las privadas, decía hace un momento 161,000 colaboradores que están en escuelas, son 13,000 instituciones, entonces hay incidentes y por pequeños que sean, vale la pena tratarlos. Hemos crecido mucho en el tema también de la conciliación, en los casos donde sí se puede aplicar un procedimiento de justicia alternativa o de diálogo. Entonces, hay personal y la normatividad muy clara, así es que con todo gusto atendemos los casos que nos compartas. Perfecto, pues muchísimas gracias por esta conversación y si nos permite estaremos en contacto tanto para el regreso presencial a clases y saber cuándo se definan cuáles serán las 16 entidades que estarán recibiendo esta vacuna, este refuerzo de la vacuna Moderna para los maestros y bueno, estaremos en contacto contigo, ¿te parece? Muchísimas gracias, Laura. Muy importante cuando ya se sepa precisamente las instrucciones de vacunación poderlas compartir porque es un universo muy grande de personas y pues hay que guiarlas apropiadamente. Perfecto, muchísimas gracias Juan Carlos. Hasta luego, Laura, gracias. Hasta luego, buen día. Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación Jalisco. Nosotros ya nos vamos, se quedan con el señor Omar Machain y Zona de Conexión. Le agradezco a Laura Martínez Gamiño en la producción, a Rocío González, redes sociales, Dulce Rodríguez Moreno, redacción y la voz de Canal Continental de Noticias por la Mañana. Pero sobre todo, muchas gracias a ti por seguir en la frecuencia del 91.5 de FM, Zona 3. Mi nombre es Laura Mora y nos escuchamos más tarde en la tercera emisión. Gracias.